Buenas tardes a todos y a todas. ¿Empezamos o esperamos a que se siente alguien más? Empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a todos los miembros del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, en especial a la decana presidente Marta Valenciaga. Es para nosotros un placer teneros hoy aquí y esta es una muestra más de la estrecha colaboración que mantenemos en Banco Sabadell con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Nos encanta teneros aquí, igual que nos encanta asistir a todos los eventos que nos es posible, como pueden ser los premios de los ingenieros, de los premios de Ingeniero del Año, o cualquier otra jornada que celebréis. Y que no es otra cosa que fruto de la estrecha colaboración que hay entre el colegio y Banco Sabadell, y nuestro interés, como no puede ser de otra manera, de estar muy cerca de los profesionales y en particular de los ingenieros. No me voy a extender porque bueno, se ha retrasado un poco la apertura, pero estoy segura de que el tema de la jornada de hoy va a ser muy interesante y es una muestra más de la importancia que tiene la digitalización y todo lo que es la revolución digital y el impacto que tiene en todos los sectores. Y como no puede ser de otra manera, no escapamos tampoco en el sector, ni en el financiero, ni en el de los trenes. Sin más, doy paso a Marta y Marta, muchas gracias por estar aquí. Querido José Luis, querido José Ignacio, queridos amigos, buenas tardes a todos. En primer lugar, mil disculpas, me temo que el retraso sea debido a mí por un malentendido. En segundo lugar, permitidme que agradezca al Banco de Sabadell, en la persona de Rosario Fernández, su amabilidad al albergarnos en este magnífico salón de actos. Muchas gracias, Charo. No sé, ya te veo. Y que sigamos manteniendo esa fructífera línea de colaboración entre las entidades que representamos. Por supuesto, quiero dar las gracias también y felicitar a todos los miembros del grupo de trabajo Smart Railways del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación por esta iniciativa y por el esfuerzo y dedicación que me consta han puesto para la organización de esta jornada y para la elaboración de los documentos e informes que están en marcha. Y lo quiero hacer en la persona de su coordinador, José Ignacio Alonso. Muchas gracias. No quiero ser yo, no me corresponde, quien desvele los contenidos del documento que está elaborando el grupo de trabajo y que ha impulsado la celebración de esta sesión técnica, y que sea el propio grupo, en palabras de su coordinador, al que cederé enseguida la palabra, quien les desvele los secretos de este informe. Solamente permítanme que enfatice que la estrategia futura del ferrocarril, el futuro desarrollo de la industria ferroviaria y de la gestión del tráfico ferroviario pasa por un modelo de tren continuamente conectado y que estará basado en sistemas de transporte inteligentes y más automatizados sobre una gran infraestructura de red ferroviaria. Todo ello va a exigir una profunda transformación digital en la que, como saben perfectamente, ya estamos inmersos y en la que la importancia y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones formarán el nuevo paradigma. Las innovaciones digitales en el campo de las redes de comunicaciones, el futuro desarrollo e implementación de nuevos sistemas de radiocomunicación como el 5G y la aplicación de tecnologías como el Internet de las Cosas o el Big Data pueden resolver los problemas de la operativa de la seguridad ferroviaria, satisfacer las necesidades de conectividad del viajero y facilitar el control y monitorización de los parámetros operativos que conlleve a una conducción automática de este nuevo tren inteligente, digital o conectado, como queramos llamarlo. Diseñemos, pues, una estrategia a largo plazo que pase por un entendimiento de las diversas partes implicadas, gestores de infraestructura, operadores ferroviarios, operadores de telecomunicaciones, industria ferroviaria, clientes y reguladores, y preguntemos a las empresas tecnológicas, al tejido productivo, cómo se podrán implementar los despliegues de los sistemas de comunicaciones en este entorno ferroviario. Estoy segura que los expertos que hoy nos acompañan en estos dos paneles nos ilustrarán sobre las temáticas de conectividad y servicios y las tendencias tecnológicas para diseñar el tren digital sin olvidar, por supuesto, la importancia de las infraestructuras.
Permítame este pequeño guiño a DIF, entidad en la que ejerzo mi profesión. Y dicho esto, como hoy estamos de estreno, parte de ello ha tenido su motivo en el retraso y ha coincidido con este evento, no ha sido premeditado el que coincidiera. Permítanme que comparta en directo mi ilusión y la de todos los miembros de las juntas de gobierno y les muestre el proyecto en el que hemos estado trabajando durante este último año y que hemos lanzado hoy hace escasas 2 horas, más o menos, en el que presentamos la nueva identidad corporativa del colegio y la asociación bajo el lema La emoción de conectar. El resultado es una marca que aporta nuevos valores a la estrategia de futuro de las dos instituciones, del colegio y la asociación, estrategia que abarca nuevos espacios de diálogo, vanguardia e intercambio con los que hacer frente a los retos de la profesión y generar oportunidades de crecimiento y evolución de nuestra sociedad. El lanzamiento lo hemos hecho coincidir, esto sí ha sido premeditado, con el momento en que se cumplen 100 años desde el nacimiento en España de nuestra titulación, ingeniero de telecomunicación, queriendo mostrar cómo nos hemos ido adaptando a la profunda transformación que ha sufrido nuestra profesión en estos 100 años. Todos los cambios, como saben, son complicados, sobre todo en este tipo de instituciones. Confío en que tengamos más amantes que detractores de esta nueva identidad, que ya la han podido observar en nuestros roll-ups, que vienen calientitos. Que se entienda bien el mensaje que queremos transmitir con ella. Solo les voy a robar 2 minutos y medio de su tiempo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos y deseo que disfruten de la sesión de hoy. En 1920 se crea el título de Ingeniero de Telecomunicación en España. Ya han pasado 100 años. Desde entonces, los ingenieros de telecomunicación hemos trabajado para dar respuesta a los constantes retos de nuestra sociedad. En el espacio, en la tierra, conectando comunidades y personas, potenciando el desarrollo económico y social, haciéndolo sostenible y mejorando la calidad de vida de todos y en todas partes. Pero, ¿cuál es la verdadera esencia de nuestra profesión? No se trata de tecnología, ni siquiera de comunicación. Lo verdaderamente importante es la emoción de conectar a las personas. El COIT representa un colectivo de profesionales motor del cambio de la sociedad. Ha llegado el momento de impulsar esa transformación desde dentro y lo hacemos presentando nueva identidad. Somos más de 8.500 ingenieros de telecomunicación, trabajando diariamente para cambiar el mundo, conectando personas y emociones. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. La emoción de conectar. En 1920 se crea el título de Ingeniero de Telecomunicación en España. Ya han pasado 100 años.
Buenas tardes a todos. Gracias, Marta. Gracias, José Luis, por vuestra presencia en este acto de inauguración de la jornada. Y, bueno, también dar las gracias a todos los presentes y permitidme que agradezca al Banco de Santander en la persona de Rosario Sabadell, su amabilidad al permitir la realización de esta jornada. Y sí, también quisiera, y esta vez no quiero equivocarme, agradecer a los miembros del grupo de trabajo Smart Railways, algunos de los cuales estarán aquí hoy para que los pongáis caras y los conozcáis, digamos, su esfuerzo, trabajo y la dedicación durante este tiempo, desde que se lanzó el grupo hasta este informe que queremos dar publicidad en un futuro, y que esperamos que esta jornada nos sirva un poco para obtener algunas conclusiones y algunas reflexiones sobre el mismo. Marta, nuestra decana, presidenta, ha comentado que el futuro desarrollo de la industria ferroviaria y de la gestión del tráfico se basará en sistemas de transporte inteligente, más automatizados, conectados, sobre una gran infraestructura de red, y todo el mundo habla de un paradigma que es la transformación digital, a la cual no debe ser ajena el sector ferroviario. De hecho, por ejemplo, el último informe que ha sido editado por la European Rail Research Advisory Council, titulado Rail 2030, las prioridades de la investigación e innovación, así lo ponía de manifiesto. Creemos, y así lo hemos discutido en el grupo, que hoy por hoy, la industria ferroviaria está en una posición en la que puede, y creemos desde el grupo que debe explotar las oportunidades creadas por el Internet industrial de las cosas y el Big Data. Entonces, creemos que estas tecnologías habilitarán la transición hacia estos trenes más inteligentes, que serán capaces de explotar mediante redes de sensores la información recopilada de los parámetros operativos y de funcionamiento de la red, mejorando la toma de decisiones y la operativa ferroviaria. También creemos que las nuevas sistemas de comunicaciones, las generaciones 4G, 5G, los estándares Wi-Fi, permitirán, junto con la aparición de estas redes inalámbricas en el entorno ferroviario y junto con esta hoja de ruta estratégica, que es la migración del sistema GSMR al futuro sistema de comunicaciones móviles ferroviario, el FRMCS, creemos que proporcionarán un enfoque holístico, identificando escenarios, arquitecturas y donde los ferrocarriles podrían aprovechar las capacidades comerciales de este Internet industrial de las cosas. Hay muchas posibilidades abiertas, ha sido motivo de discusión en el grupo, y en el informe aparecerán potenciales aplicaciones como el mantenimiento predictivo, la infraestructura inteligente, la monitorización avanzada de activos ferroviarios, los sistemas de videovigilancia, las operaciones ferroviarias, sistemas de información para pasajeros y carga, sistemas de control, señalización, etc. Es decir, en definitiva, creemos que la aplicación de estas nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y las comunicaciones permitirá al sector crear ventajas competitivas y también crear nuevos modelos de negocio. Y es en este contexto en el que el grupo de trabajo ha acometido la realización de esta jornada técnica y también la edición de un informe al que pretendemos añadir algunas de las conclusiones que hoy se pongan de manifiesto en la misma. Sí daré algunos trazos del informe, en el informe, por ejemplo, hemos dedicado un capítulo a hacer un resumen breve de los sistemas de comunicaciones que existen en el ferrocarril, las comunicaciones críticas, las operativas y las de comunicaciones para el viajero. Hay otro capítulo dedicado a analizar las necesidades futuras que se vislumbran en el sector metropolitano y ferroviario y las tendencias tecnológicas para satisfacer dichas necesidades. Hablamos de esta iniciativa también, el Sistema de Comunicaciones Móviles Ferroviario, el FRMCS, en el que participa en este proceso de estandarización. Están participando la UIC, la EXI y el 3GPP. Y
digamos, también hablamos, por ejemplo, de algunos proyectos dentro de este marco que es Shift2Rail, que es, digamos, la plataforma que ha utilizado el programa europeo H2020 para canalizar estas actividades de investigación en el entorno ferroviario. También comentamos algunos de los proyectos que en el entorno de H2020 tratan la temática relacionada con el ferrocarril. También en el grupo de trabajo hay profesionales que trabajan en empresas y no estaría el documento completo si no diéramos, digamos, un poco la visión que estos profesionales o que estas empresas tecnológicas pues, tienen de la solución de los problemas, cómo implementar estos despliegues de los sistemas de comunicaciones y cómo dar respuesta a las necesidades del ferrocarril. En definitiva, lo que creemos, y ya que hoy se ha puesto de manifiesto la nueva imagen corporativa del colegio, pues claro, creemos que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ser pues, un aspecto importantísimo en esto que es la conectividad, llamémosle conectividad, la digitalización del ferrocarril, la conectividad, etcétera, etcétera. Y sí me gustaría dar algunas cifras importantes respecto a la importancia que pueden tener estas tecnologías. Por ejemplo, se estima que el mercado global de estas tecnologías relacionado con el sector ferroviario crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,4%, pasando de los 10,5 billones de dólares en el año 2016 a 20,6 billones para el año 2021. Además, según el Foro Internacional del Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para 2050 la movilidad de los pasajeros aumentará entre un 200 y 300% y la actividad en carga entre un 150 y 250% con respecto al año 2010. Por otra parte, según los expertos, la incorporación progresiva de estas tecnologías en el sector alcanzará un porcentaje superior al 74% en el año 2025 frente al 50% del año 2010. Entonces, creemos que son cifras significativas y que avalan, digamos, los esfuerzos que estamos haciendo desde el grupo de trabajo. En definitiva, creemos que la estrategia futura del ferrocarril pasa por lo que se ha denominado tren conectado o tren digital, que en definitiva sería un tren continuamente conectado que permita que las innovaciones digitales en el campo de las redes de comunicaciones, el futuro desarrollo e implantación de nuevos sistemas de radiocomunicación 5G y la aplicación de tecnologías como el IoT o el Big Data puedan resolver los problemas de la operativa ferroviaria y de la seguridad de la misma. Creemos, y también lo ha señalado nuestra decana presidenta, que sería necesario una estrategia a largo plazo que pasase por un entendimiento entre las diversas partes implicadas, como gestores de infraestructura, operadores ferroviarios, operadores de telecomunicación, la industria ferroviaria, los clientes, los reguladores. En definitiva, todos los actores que puedan tener un papel significativo en este ecosistema. Espero que la jornada permita establecer un pequeño foro de debate de algunas de las actuaciones que hemos discutido en el grupo de trabajo y contribuya a formalizar un conjunto de reflexiones y conclusiones que enriquezcan el informe de cara a su próxima edición. De nuevo, agradecer a todos vuestra presencia. Espero y deseo que la jornada responda a vuestras expectativas y, de nuevo, agradecer al Banco de Sabadell las ayudas, la colaboración que establece con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y que permite la realización de estas actividades. Muchísimas gracias, Rosario. Y gracias a ustedes. Buenas tardes. Ante todo, agradecer a la organización, al colegio, al Banco de Sabadell, darme la oportunidad de estar aquí en representación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Como sabréis la mayoría, la actividad de la agencia gira en torno a dos conceptos, la seguridad operacional y la interoperabilidad. Pues bien, desde el comienzo del ferrocarril, desde el origen del ferrocarril, la seguridad de la circulación ha estado íntimamente ligada a las comunicaciones. Desde ese banderín rojo que da un factor de circulación en un andén a un maquinista, hasta el GSMR que sirve de base al RTMS, que es la punta de lanza, la joya de la corona de la interoperabilidad, todos son comunicaciones. Así que podríamos decir que las comunicaciones son casi como ese sistema nervioso del sistema ferroviario que van llevando paquetes de información, que van conectando cada uno de las partes de ese órgano que es el sistema ferroviario. Así que por eso nos parece tan relevante darnos esta oportunidad a la agencia de colaborar con vosotros, con estos profesionales que estáis favoreciendo y desarrollando la conectividad del ferrocarril. Este concepto de conectividad que da título a la jornada, pues está continuamente presente en cualquier texto que leamos ahora sobre el futuro del ferrocarril, siempre está la conectividad. Hace unos días, en su acto de presentación del nuevo ministerio, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, he conseguido decirlo sin equivocarme de nombre, anunció ese cambio de una visión constructora de la inversión, de desarrollo de infraestructuras, hacia una nueva política hacia el servicio de los ciudadanos, que se materializará en una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Vuelve a aparecer este término. En una estrategia en la que el ferrocarril va a estar adelante, va a ser la punta de lanza, porque los objetivos de descarbonización hacen que el ferrocarril sea el medio de transporte más impulsado. Estas políticas son también coherentes con las marcadas a nivel internacional. Justamente en esta semana se ha constituido el grupo de trabajo que va a dirigir la revisión de las especificaciones técnicas de interoperabilidad, que, como sabéis, son las normas técnicas de referencia en el espacio ferroviario europeo. Esta iniciativa ha sido puesta en marcha bajo un leitmotiv, bajo un sobrenombre que es Mercancías Verdes y Ferrocarril Digital 2022. Vuelve a salir este concepto del ferrocarril digital que hoy nos trae. Y obedece a objetivos generales de la política comunitaria, como el compromiso verde, que va a hacer que el ferrocarril sea el medio más favorecido, como economía dirigida hacia las personas, como una Europa más fuerte y, sobre todo, una Europa preparada para la era digital. Por tanto, la digitalización y las innovaciones desarrolladas bajo el programa Shift to Rail, que antes se citaban, son la base en la que la Unión Europea quiere construir un sistema ferroviario más eficiente y más atractivo para los usuarios. Con estos propósitos en mente, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que tiene que apostar el ferrocarril digital como un cambio de aprovechar de una manera más eficiente la gran inversión en hardware que se ha hecho en estos años. Hemos invertido mucho en infraestructura y en trenes, y ahora hay que empezar a pensar en el software, en este ferrocarril digital. Y ese ferrocarril conectado que estoy seguro de que dentro de muy poco vamos a ver en un ecosistema en el que los trenes inteligentes van a estar intercambiando información con todos los agentes, con los sistemas de gestión de tráfico del administrador para hacer redes donde se aproveche mejor la capacidad de la red en tiempo real, con los gestores del mantenimiento del vehículo para que los planes de mantenimiento de los vehículos se puedan ir adaptando de una manera más eficiente y más rápida, en lugar de los ciclos fijos actuales que hacen que la explotación sea muy compleja, con los viajeros que le transmitirán información en tiempo real de dónde está su tren, o a esa persona que va en silla de ruedas le dirán en qué posición del andén se tiene que ubicar para que tenga la puerta adecuada, con los propietarios de las mercancías que sabrán a lo largo de toda la cadena de transporte dónde estará su contenedor, con los administradores de infraestructura a los que le podrá proporcionar información sobre dónde tiene que mantener un punto de la infraestructura porque hay algún problema en la vía, con los maquinistas, por ejemplo, a los que les va a proporcionar sistemas automáticos que van a facilitar su manejo del tren, dándole más seguridad o incluso detectando la fatiga del maquinista, por ejemplo. O incluso con otros trenes. Veía proyectos en los que se está hablando de sistemas de acople virtual donde los trenes van todos uno detrás de otro dirigidos por el primero y van todos en cadena, ¿no? Por todo ello, la Comisión, dentro de ese paquete de ETIS de 2022 que os citaba, sus grandes líneas de trabajo son algunas que ya se han citado. Convertir en una realidad el RTMS nivel 3, que básicamente está basado en comunicaciones y en tecnologías como las que seguro que se van a hablar esta tarde.
facilitar la conducción automática de los trenes, añadiendo sistemas de operación automática para hacerlos más seguros y también más eficientes energéticamente, favorecer la modularidad de la arquitectura de los sistemas embarcados, impulsar la incorporación al ferrocarril de la tecnología 5G con el nuevo sistema que sustituirá al GSMR, el FRMCS, fomentar plataformas integradas multimodales de información al usuario y, sobre todo, también proteger al sistema ferroviario de las amenazas que la propia conectividad introduce, como la ciberseguridad. Ferrocarril más conectado también es más vulnerable, también hay que protegerse de las amenazas. Por tanto, estamos hablando de un ferrocarril de un futuro que ya casi es presente. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque estemos en un foro de innovadores, pues, los ingenieros de telecomunicaciones sois innovadores, los ingenieros, sobre todo los de caminos como yo, somos apegados al territorio y tenemos un ritmo más lento de adaptación al cambio. El sistema ferroviario también es algo lento a veces de adaptarse. En nuestro bolsillo todos llevamos un teléfono móvil con cobertura continua, mientras hay muchas líneas donde todavía ni tan siquiera tenemos tren tierra y cobertura en toda la línea. Así que personalmente os pediría que no solo miréis al ferrocarril de gama alta, ¿no? Que también con la digitalización intentéis resolver los problemas de ese otro ferrocarril que no puede invertir hacer grandes inversiones para asegurar su viabilidad, las líneas de biltráfico, el ferrocarril de mercancías. A través de soluciones sencillas que ofrece la tecnología, seguro que podemos mejorar su eficiencia. Así que si la sociedad ha sido capaz de que todos tengamos un teléfono móvil en nuestro bolsillo, un smartwatch en nuestra muñeca o un smart nevera en nuestra cocina, pues seguro que tendremos muy pronto smart train circulando por nuestras vías. Y eso será por el esfuerzo de profesionales como vosotros, que seguro que lo conseguirán. Así que muchas gracias y espero que sea muy productiva esta jornada. Bueno, pues vamos a comenzar la jornada. La hemos concebido como en dos apartados, dos mesas redondas. Primero invitaría a Miguel Ángel Gómez, a Juan Moreno y a Carlos Chilla que subiesen al estrado. Y, el objetivo un poco de esta primera mesa redonda sería, o presentaciones que van a hacer, es que los operadores ferroviarios, los operadores metropolitanos expusieran un poco cuáles son las demandas que ellos tienen o cómo visualizan el mercado. Y después pues, intentaremos hacer una mesa redonda en la que se incorporarán otros compañeros, en donde pretendemos tener un debate sobre algunas de las ideas que hemos tenido. Entonces, Miguel Ángel, bueno, os podéis sentar, ya estamos en confianza, bueno, aunque estén las autoridades todavía aquí, estemos en confianza. Y bueno, primero Miguel Ángel Gómez, que es miembro del grupo de trabajo. Todas las personas que hoy van a participar son miembros de este grupo de trabajo Smart Railways, del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, pues es jefe de área de comunicaciones y desarrollo digital en la Gerencia de Tecnología Digital de Dirección Comercial de Renfe Viajeros. Tiene una amplia experiencia en temas relacionados con el Smart Railways, ha participado en la coordinación técnica del proyecto Play Renfe más que Wi-Fi, y también ha tenido actuaciones en Renfe Mercancías, en la coordinación de desarrollos de sistemas automáticos, gestión de proyectos de distribución de carga de contenedores en trenes y en la participación de las especificaciones concursales, análisis de soluciones presentadas y posterior gestión de la implementación de plataformas embarcadas. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras exigir puntualidad, pues no me siento con fuerza moral, pero a ver si podemos, ser... No prometo nada. Vale. Buenas tardes. En principio, lo que queremos hacer es presentaros un poco lo que hemos hecho en Renfe Viajeros, que se llama Play Renfe. Play Renfe es un proyecto que se adjudica a Telefónica en el año 2015. Telefónica, como líder de una serie de empresas
entre las que está Indra, Hispasat y otras más, y que me disculpen las que no nombro, para dar solución a este tema que nos venía demandando en todas las encuestas que se hacían de viajeros sobre la necesidad de tener comunicación a bordo. Dicho esto, me permite que agradezca al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones que hayan tenido esta idea, porque desde el 2015 a cuando aparece esta situación hemos pasado una época en la que han cambiado muchas cosas en la sociedad. La gente cambia en cuanto a sus formas de utilizar las comunicaciones porque se les ofrecen otras cosas. Y lo que nos parecía en un momento algo magnífico, pues te vas dando cuenta de que no lo es tanto. Y lo que antes parecía que era suficiente con, no sé, unos cuantos megabits por segundo, ahora deja de ser así. Entonces, es muy de agradecer el hecho de que el colegio haya hecho esta acción que nos ha permitido, sobre todo, tener una visión de lo que la industria española y exterior está ideando sobre el futuro. Se han pasado dos. No sé. Ahora. El proyecto que se adjudicó a Telefónica en el 2015 pretendía proporcionar wifi a nuestros viajeros tanto en los trenes de alta velocidad, AVE, como en estaciones de cercanías. 20 de ellas de los núcleos principales de cercanías, algunos de ellos representados con más de una estación, como era el caso de Madrid o Barcelona. Todas estas estaciones, en un principio, tienen una conectividad de 1 gigabit, para que nos hagamos una idea, por segundo, de disponibilidad, salvo Atocha, que por su dimensión pues tiene 2 gigabits por segundo. Digo esto simplemente por el hecho de que una de las cosas que se está valorando, que se habla mucho del 5G, pero nosotros también estamos pensando en el Wi-Fi 6, en la especificación AX, que es lo que permite con una tecnología similar dar mayores opciones de conectividad a la Wi-Fi en un entorno como el nuestro. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema Wi-Fi para nuestra empresa lo que nos permite también es un acercamiento mayor al viajero. Es decir, alguien cuando se conecta con su dispositivo móvil en una estación o en un tren, pues se conecta a él y el operador de telecomunicaciones puede saber que lo ha hecho, pero el operador de transporte no sabemos nada. Tampoco es que pretendamos, y ni podemos, gracias a Dios, por la RGPD, pero si el usuario quiere hacerlo, le podemos ofrecer otras cosas. Por eso consideramos que en nuestro entorno, tanto en lo que se refiere a trenes como a estaciones, es muy válido el poder utilizar el Wi-Fi. Un esbozo más o menos rápido de la solución que hemos hecho. La solución es de envergadura, aparte de las estaciones, me voy a centrar más en el tema de trenes. Estamos hablando de más de 20 millones de usuarios al año. Estamos hablando de unos trenes que se mueven a una relativa velocidad. Digo relativa por decir algo. Entonces, lo que se plantea desde el principio por nuestros compañeros que diseñan el proyecto es una doble conectividad que intenta aunar el 4G LTE con algo que apoye aquellos lugares en los que no exista una suficiente conectividad. Y también porque no se las tenían todas consigo de que iba a ser capaz de, por sí solo, el despliegue de 4G dar esa oportunidad. Hay que tener en cuenta que el adjudicatario se compromete a hacer una serie de instalaciones por su cuenta de BTS a lo largo de los recorridos para dar servicio a este proyecto nuestro. Evidentemente va a dar servicio a otras cosas, pero por supuesto el punto original es nuestros trenes.
La conectividad satelital hay que reconocer que la utilizamos como bastante backup, es decir, para aquellos lugares en los que no tenemos conectividad y sobre todo para el broadcast de la televisión, la TV Live. El montar todo esto encima de un tren es difícil, encima de un AVE es casi una labor de titanes, por especificaciones como la 50-155 y otras más que hasta yo he sido capaz de recordar. Eso de fuego y humos y compatibilidad electromagnética lo manejábamos todos los días. Bueno, incluso casi somos expertos en el torque, en el nivel de apriete de los tornillos, de las antenas. Este trabajo nos ayudó muchísimo, tanto los fabricantes, que fueron los que soportaron principalmente la responsabilidad de hacer el desarrollo, como dentro de Renfe nuestros compañeros de fabricación y mantenimiento, que revisaron todo lo que estas empresas fueron haciendo. Démonos cuenta que en el caso de Talgo hasta decidieron ir al túnel de viento de Toulouse para comprobar la incidencia que tenía la antena en el techo del tren por los diferentes niveles de viento, ¿no? El resto prefirió hacer unos cálculos teóricos de su incidencia. Y la homologación fue un trabajo realmente complicado. No voy a explicarlo porque seguro que alguien en la sala lo explicaría mucho mejor que yo. Al final la SF pues, nos consiguió validar, nos validó los trabajos que habíamos hecho y empezamos a trabajar. Una vez que se resolvió el problema de la instalación, nos encontramos con lo que pretendíamos resolver con lo que instalábamos. Es los problemas relacionados con que, como se comentaba, hablamos de 4G y 5G y es maravilloso en las grandes ciudades. Y así va a ser durante mucho tiempo, pero nuestros trenes se mueven por zonas que tienen muy poquita comunicación. Entonces, en esas zonas había menor despliegue que intentamos resolver obligando al operador a que hiciese esa instalación. Luego, además, estos trenes necesitan atravesar muchos túneles para evitar los problemas físicos del terreno. Entonces, había que poner repetidores y demás. Además, el entorno en el que se mueven estos trenes es muy agresivo. Es decir, además de la jaula de Faraday, que es súper conocida en nuestro entorno, ya, bueno, todo el mundo sabe, casi hasta por la mañana entras por allí y dices, oye, ¿cómo va la jaula de Faraday? El tema de la catenaria, evidentemente, y lo que, digamos, la propia velocidad del tren nos provocaba una serie de dificultades en cuanto a lo que pensamos que aquello iba a ser. Este proyecto, en un principio, el esfuerzo que os estoy dibujando, no tendría razón de ser si se hubiese producido para todos los trenes que tiene Renfe. Se pretendió hacer un ejercicio, un servicio específico y de alta calidad, principalmente para el AVE. Y eso es lo que se hizo. Dentro del AVE, lo que vamos a obtener entonces es una posibilidad de que las personas que se autentiquen dentro de nuestra red Wi-Fi a bordo puedan navegar con los problemas que pueda tener. Yo espero que no tengan demasiados. Así como que además tengan la posibilidad de consumir contenidos a bordo en visión bajo demanda. Pero eso lleva consigo que exista un DRM, una forma de asegurar que esos contenidos están protegidos. Eso también necesita comunicaciones. Con lo cual, digo todo esto porque en el momento que se nos caen las comunicaciones, como veis, se nos cae todo el castillo en este proyecto nuestro. Y por último, una de las cuestiones más importantes de las que hemos hecho uso últimamente y que más se ha extendido ha sido, lo diré por orden de gusto, la Vuelta Ciclista a España y la Liga de Fútbol. Evidentemente, no voy a decir cuál ha tenido más éxito, pero bueno, es una cuestión anecdótica. Es decir, estamos proporcionando a nuestros viajeros una posibilidad
que ningún otro medio de transporte es capaz de hacer. Es decir, una solución claramente de calidad diferencial. La parte exterior está compuesta de 6 antenas 4G LTE. Y bueno, lo que os comentaba antes, que había distribuidos BTS de 4G LTE a lo largo de toda la línea SAVE y repetidores en túneles. Y tenemos una antena satelital GILAT en la parte superior del techo de todos los trenes. Esto también ha sido otra historia, porque las antenas que hasta este momento habíamos visto en el mercado tenían unos radomos muy altos y teníamos que ajustarnos al gálibo, y además el gálibo eléctrico, que es un poquito más bajo todavía, de las líneas de circulación por las que vamos. Y entonces pues se consiguió un gálibo de 400 milímetros, aunque esta señorita pesa 100 y pico kilos. Digo el peso para que nos hagamos idea de lo que hemos tenido que calcular en cuanto a la seguridad. Voy agilizo. Bueno, interiormente es que me enrollo con mucha facilidad, sobre todo cuando hablo de temas que me gustan. La conectividad interior, además del ACU y el módem satelital, están los routers, servidores y demás. Para soportar los contenidos a bordo llevamos una serie de servidores que una de las cuestiones que me han sido complicado es su carga desde un punto central, desde el CPD, y además asegurar que todos ellos se cargan a la vez. Démonos cuenta de que cada uno de ellos perdón, por sí solo no sería capaz de dar servicio de streaming a todo el tren, es decir, tienen que estar todos ellos en marcha, ¿no? Y hay un proceso de balanceo que va asignando cada usuario que se conecta a un servidor. La integración TIC, me voy a extender un poquito solo, porque esto me parece importantísimo. Tendemos, sobre todo en las empresas que nos dedicamos a la operación, a pensar mucho en qué hacemos, cómo lo instalamos, qué solución damos. Pero el mayor de los problemas le tenemos el día siguiente. ¿Cómo mantenemos que eso siga funcionando así? Entonces, uno de los aspectos por los que más hemos luchado ha sido por la monitorización, por SNMP, de todos los elementos que llevamos a bordo, que son monitorizables, claro. Eso es lo que intentamos conseguir, que es la mayor proactividad posible, por un lado. Por otro lado, identificar averías sistemáticas. Y por otro, conseguir que el servicio que pretendemos dar a nuestros usuarios se mantenga constante y igual de válido a lo largo del tiempo. Esta monitorización, también comentaros que la tenemos nosotros disponible para nosotros mismos. Lo digo esto por alguna cuestión que podemos comentar después referente a posibles futuros. En cuanto a lo que consideramos de presente y futuro, pues nosotros creemos que lo lógico sería poder posicionar y monitorizar todas las circulaciones, independientemente de que lleven nuestra Play Renfe a bordo o no. Es un poco es lo que se ha comentado hasta ahora. En el tema de tráfico de mercancías, consideramos que, por lo que recuerdo, que además he estado muchos años allí, es muy importante la monitorización de mercancía peligrosa y sobre todo de tráfico de elementos refrigerados. Es decir, los sistemas de comunicación no tienen el mercado accesible solo actual, sino podrían tener mucho más mercado accesible si sus condiciones de transporte fuesen mejores. Es decir, si los trenes tuviesen capacidad de refrigeración y hubiese control centralizado de que esa refrigeración se produce, sería más fácil que se utilizase esos trenes para transportar mercancía perecedera.
Eso es lo que quería decir. Y en cuanto a viajeros, que es al fin y al cabo quien me paga ahora y por el que trabajo, sí deciros que en el ámbito de Play Renfe nos importa mucho aspectos como el proporcionar SSIDs a bordo que nuestros trabajadores a bordo les permita facilitar su trabajo. Es decir, démonos cuenta de que el trabajador, si hace una operación con alguna de las aplicaciones de Renfe, la está haciendo conectándose con un elemento exterior, y lo que queremos hacer es que se conecte, sí, pero con mejor calidad. Y lo que queremos hacer también es dar una mejor información al viajero, en el sistema de información del viajero, y facilitar lo relativo a la CCTV. Hay un aspecto que es relativamente de futuro, pero que nos parece interesantísimo, que es lo que se viene a llamar el MAS, que en Renfe nuestro presidente dijo RAS, y me parece perfectamente bien, que es Renfe como servicio más que movilidad como servicio. Es verdad que hay otros medios además de Renfe, pero bueno, para nosotros es importante ofrecerle a nuestros viajeros la posibilidad de conocer qué se van a encontrar cuando lleguen a una estación o qué servicios pueden solicitar cuando lleguen a una estación, si elijo coger el metro o el autobús o depende, ¿no? Bueno, esto de lo que trata de mostrar es más o menos, no es exactamente, la situación de las líneas 4G que nosotros estábamos utilizando. En el mejor de los casos llegaríamos a esto, pero realmente con los nuevos proyectos que estamos haciendo de compra de material y que se quiere introducir comunicaciones, pues tenemos que dar comunicaciones a todas esas líneas. Y en esas líneas, he escuchado a algún compañero de exposición que hablaba, todavía estamos montando 2G casi. Es que es lo que nos vamos a encontrar. Es decir, tenemos que cargarnos o empezar con una lección de coherencia. No podemos ofrecer aquello que no vamos a llegar, simplemente por no generar falsas expectativas. Entonces, identifiquemos qué es lo que tenemos disponible y, para el futuro. Y ya termino porque si no me van a colgar. Todo esto lo que genera son unas amenazas y desafíos de futuro. La amenaza mayor, la que yo personalmente más he sufrido, pues que aquí no hay nada seguro, porque la gente cambia de opinión, de gusto, de moda, y de repente, como aparezca algún juego maravilloso que hay que jugar en red, pues la gente va a querer jugar en red, claro, más comunicaciones. Como la gente diga, pues ya es que me he cogido Netflix y se me ha olvidado bajar la película, voy a pedirla directamente en el tren que voy. Todo eso hay que soportarlo y tenemos que ponernos en predisposición, predispuestos a que eso ocurra. Naturalmente, eso lleva consigo que las comunicaciones que necesitamos, y por eso lo que os comentaba al principio, nuestro agradecimiento al colegio, porque sin ellos esto no se ve tan claro, es tener en cuenta que los núcleos urbanos normalmente es donde más 4G y 5G va a haber. Nuestra electrónica es de 4G, pero ya no va bien, ¿eh? Si llegamos a 4G nos podemos más o menos mantener. Buscar alternativas para dar comunicación al ferrocarril si es que no se le ponen más BTS. Es decir, las comunicaciones satelitales. Bueno, la banda que estamos utilizando es la banda KU. Nuestras antenas son las que son. Está la banda KA también en los satélites GEO, pero está al precio que está, el kilobit por segundo, al final traducido. Y los satélites LEO nos implicaría cambiar de antenas satelitales y encima el coste parece ser que sería más o menos igual o poco inferior. Es decir, no parece que sea una alternativa que excluiría al hecho de poder usar la instalación, el sistema terrestre. Y por último, una de las cuestiones que con más gusto veríamos es que las BTS fuesen utilizadas por un multioperador, fundamentalmente porque eso no en tanto en cuanto pudiésemos utilizar otros operadores, que también, es decir, es preferible poder utilizar varios en lugar de uno, sino porque tuviesen más facilidad a nivel de inversión
de montar todos los operadores su capacidad de conectividad en más sitios. Bueno, pues perdonadme porque me haya extendido y muchas gracias. Sí. Bueno, sé que es clamar en el desierto, y más aún por los profesores universitarios, concisión, a pesar de que les he aleccionado a mis compañeros, digo, lanzad los mensajes, que habrá tiempo para discutirlos, es inevitable. Bueno, a ver si ahora un profesor universitario hace gala. Bueno, ahora nuestro compañero Juan Moreno García Laigorri va a hacer una presentación. Él es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja como ingeniero de material en el área de ingeniería de Metro de Madrid. Ha liderado numerosos proyectos de comunicaciones ferroviarias y tiene una amplia experiencia en el sector ferroviario está en él desde el año 2007 y bueno, ahora es profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid y está compatibilizando sus tareas, digamos, profesionales con sus tareas investigadoras. Cuando quieras, ¿tienes alguna presentación? Sí. Bueno, pues... Voy a procurar ser breve. Eso me temo que viniendo de un profesor universitario es imposible, pero tened presente que luego después habrá una mesa redonda. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Bueno, voy a tratar de ser breve, por supuesto, pero antes quería agradecer al colegio, por supuesto, por tenernos hoy aquí, y en particular a José Ignacio por montar y liderar este grupo, que yo creo que es una oportunidad fantástica para que los ingenieros de teleco estemos representados en este sector, que es algo que, bueno, pues generalmente nos vemos eclipsados por otros ingenieros que quizá pues tengan más antigüedad en el campo. Pero bueno, aún así yo creo que es una oportunidad, sobre todo por lo muchísimo que hay que hacer, lo muchísimo que se ha hecho ya y lo todavía más que hay por hacer. En ese sentido, muchas gracias. No puede ser de otra manera tampoco que empiece presentando a Metro. Realmente yo supongo que muchos de nosotros habremos venido hoy aquí en Metro, no hace falta la presentación, estadísticamente sería un 25% de nosotros los que nos hayamos desplazado hoy aquí de esta manera, pero bueno, realmente más allá del número de estaciones, de los kilómetros, etcétera, que bueno, más o menos todos lo sabemos, a mí me gusta siempre subrayar el reto que supone mover a un pico de 2 millones de personas al día. Eso es realmente la cifra que es absolutamente retadora, más que, bueno, pues por supuesto un número de estaciones, una densidad de viajeros, etcétera, etcétera. Nosotros realmente, por supuesto, nuestros trenes se mueven más despacio que los trenes convencionales y de alta velocidad, esto es natural, pero el número de personas que metemos en cada tren, que a veces, pues bueno, es algo que todos conocemos, que pueden ser densidades altas. Es decir, que esa eficiencia nos lleva, bueno, pues a apretarnos un poco, ¿no? Pero realmente es cierto también que los intervalos entre trenes son absolutamente llamativos. Podemos llegar a tener trenes cada 2 minutos, 2 minutos y medio, en algunos casos incluso menos. Y esto pues se hace también con tecnologías basadas en telecomunicaciones y que, bueno, pues hacen que nuestra red sea compleja y que nos permitan prestar, bueno, pues ese servicio público, por supuesto, con unas necesidades de eficiencia que ahora son más necesarias que nunca. No disponemos, esto no es ningún secreto, yo creo que ya nadie dispone de los presupuestos que existían antes, con lo cual pues tenemos que ser especialmente creativos en ese sentido. Y por supuesto, como decía, el énfasis que siempre tenemos que tener en la experiencia de cliente. Esta transparencia es un poco nuestra visión. La visión, básicamente, más allá de iconos y de cosas que no tenemos tiempo para comentar, se reduce a tener un cliente conectado, unos activos conectados, entre los cuales están, por supuesto, las estaciones y los trenes, que es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, y también los trabajadores conectados. ¿Esto en qué se sustenta? Pues obviamente en unas infraestructuras potentes, en unas tecnologías que nos permitan prestarlos de manera adecuada, eficiente, etcétera, etcétera, mantenerlas, como ha subrayado Miguel Ángel hace un momento, es otra cuestión muy que se come un montón de recursos, luego profundizaré un poco más en esto, y que realmente nos hacen tener que ir siempre un poco a la rastra de esos avances tecnológicos. Hablaba Miguel Ángel del 2G, ¿no?
nosotros en algunos casos estamos en el 1G. Tenemos algunas líneas, ya solamente una, que se operan con una radio analógica, una modulación en FM muy básica. Y bueno, eso nos permite dar un servicio al cliente bastante bueno. Evidentemente se va a actualizar, pero bueno, la fragmentación tecnológica es otro tema con el que lidiar. Nuestro modelo de tren conectado, que realmente, como nos gusta llamarlo a todo de una manera diferente, si el mundo lo llama tren conectado, nosotros pues lo llamamos tren digital. Si el mundo lo llama tren digital, lo llamaríamos conectado, probablemente. ¿En qué se sustenta? Pues evidentemente en una capa de aplicación, con un montón de usuarios, un montón de cosas que luego mencionaré brevemente, y en una red de comunicaciones potente, que no tiene por qué ser única. Nosotros tenemos además un problema y es que no tenemos espectro. Nosotros tenemos un sándwich porque nuestros hermanos mayores, ¿no?, de ferrocarril convencional y de alta velocidad sí que tienen espectro, no mucho, pero algo hay. Y nuestros hermanos pequeños en el transporte, que serían los vehículos, los autobuses y los coches, tienen a su vez espectro reservado en la banda de 5,9. Nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos que ir a bandas de uso común o bien a bandas dedicadas que nos asigne el regulador, pero que nos lo asignen donde considera oportuno. Y eso produce, por supuesto, otra vulnerabilidad a la hora de desarrollar productos. Con lo cual, pues bueno, sirva para una vez más, siempre que alguien me pone un micrófono delante y tengo detrás el logotipo de Metro, siempre digo lo mismo. Si alguien tiene la capacidad, que nos den espectro. Y si puede ser armonizado a nivel europeo, pues mucho mejor. Bueno, realmente, dentro de esta visión, tenemos que empezar hablando de cómo serán esas comunicaciones tren-tierra. Nosotros no vamos a poder ir al FRMCS. Nosotros vamos a tener que ir a lo que nos pueda ofrecer el mercado de la manera más estandarizada posible. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Pues básicamente es, para poder prestar esos modelos de explotación más avanzados, para poder prestárselos a esos usuarios que hablábamos, realmente lo que vamos a hacer es, pues bueno, tratar de, primero, ser eficientes en el gasto y tratar de poner todos los servicios sobre el mismo canuto, incluyendo los sistemas críticos, que es una cosa que, entre comillas, es tabú, que luego, si queréis, podemos hablar, porque evidentemente no es un dogma, es decir, no es algo que esté ya decidido al 100%, pero parece que tenemos claro que queremos ir por ahí. Por supuesto, queremos prestar servicios de ayuda a la explotación, empezando por el mantenimiento basado en estado, que luego nos llevaría a unos modelos de mantenimiento predictivo más avanzados. Seguimos en el mismo camino de la eficiencia económica. Y luego, en el caso nuestro de conectar a los trabajadores, pues bueno, en ese sentido es más o menos sencillo, sobre todo en los trenes. Es decir, realmente eso lo vemos menos como un desafío. Y, por último, el conectar a los clientes es algo que está, por así decirlo, fuera de nuestro roadmap actual. Eso no quiere decir que el roadmap no pueda cambiar en cualquier momento, pero ahora mismo la idea es que los viajeros se conecten por 4G, por 5G o por lo que los operadores tengan a bien ofrecerles. Con lo cual, pues bueno, esa es un poco la visión. Obviamente, tenemos una serie de proyectos en marcha, una serie de cuestiones relacionadas con esto, que son las que voy a tratar de simplemente esbozar. No voy a comerme mucho tiempo con esto. 3 minutos. No sé yo, pero bueno, lo voy a intentar. Quizá lo más destacado a nivel de mantenimiento sea el mantenimiento basado en estado. El sector del ferrocarril se come millones y millones de euros en sobremantener, en cambiar piezas que todavía no están averiadas, pero como ya está el tren parado, ya está el equipo, el sistema desmontado, pues se cambia, porque si no se incurriría o bien en riesgos o bien en costes aún mayores. Evidentemente, el conocer el estado de ese componente a sustituir es algo que, bueno, es sensorización, transmisión del dato a tierra, analítica en tierra para poder tomar esa decisión y luego, bueno, pues la logística de siempre de paralizarlo cuando buenamente se pueda y proceda. Con lo cual, pues bueno, evidentemente esto, cada sistema, cada componente de cada sistema, me atrevería a decir, pues tiene sus propios modos de fallo y tiene que ser monitorizado de una manera y mantenida de una manera como tal. Bueno, aquí no me voy a extender mucho, realmente es una cuestión que ya he mencionado antes en relación al espectro. No tenemos espectro, lo cual nos dificulta, pues bueno, pues muchas cosas. También es cierto que nos permite acceder a determinados productos que ya no son de nicho,
o no son tan de nicho, porque evidentemente tenemos que seguir cumpliendo con las normativas ferroviarias. Pero bueno, por lo menos no es un diseño ad hoc para el ferrocarril que evidentemente encarece. Tampoco vamos a la electrónica de consumo. Pero bueno, quizá estemos un poco entre medias. Bueno, esto es simplemente un poco también agradecer, pues en todos estos años que llevamos trabajando en este proyecto y a las empresas con las que hemos trabajado, pues Alstom, Telefónica, Huawei, Sate, Camper, Teldat, etcétera, etcétera, además de varios fabricantes de material móvil que han estado con nosotros haciendo pruebas, demostrando su tecnología, y sirva esto para agradecerles esa dedicación. También tenemos una parte de I+D que tratamos de que sea lo más potente posible. Bueno, en ese sentido, si luego queréis, en la mesa redonda lo desglosamos un poco, pero bueno, quería también agradecer a César Briso, que lleva un montón de años trabajando en cuestiones de I+D en radiocomunicaciones y que, bueno, pues, ¿por qué no? Sirva esta presentación también para agradecer ese importante rol que ha tenido en un montón de proyectos. Podéis ver las fechas, un montón de proyectos y un montón de cosas. También otras cosas que hemos hecho con medios propios, como un dispositivo para monitorizar el estado del contacto catenario-pantógrafo usando una radio en vez de usar una cámara, y luego analíticas de vídeo, pues simplemente sensorizando el espectro. Es una cosa que hemos patentado y bueno, pues parece ser que tiene bastante buena pinta. Y bueno, pues otras cosas con el CDETI, proyectos Shift2Rail, etcétera, etcétera. Y bueno, para finalizar ya, nuestra visión como tal es realmente, asumimos que hay una gran fragmentación tecnológica, asumimos que vamos a tener muchos trenes diferentes, tecnologías de comunicaciones diferentes según las líneas y, sobre todo, que aunque apostáramos por una tecnología y fuéramos tan afortunados de podernos casar con algo, realmente, aunque nos pusiéramos a desplegarlo, no lo haríamos en un día, lo haríamos en varios años. Con lo cual tenemos que asumir que los trenes van a tener que ser capaces de conectarse a cosas diferentes en función de la línea en la que estén, de que estén en un depósito o en el otro, de que una red esté disponible o no, etcétera, etcétera. Con lo cual al final pues apostamos un poco por una solución, un router multiplataforma que mi jefe ha bautizado como CUCT. Yo ahora mismo no recuerdo las siglas, pero bueno, es realmente un router multiplataforma que nos permitirá pues evidentemente conectarnos a lo que haya disponible, empezando, ¿por qué no?, por la red del operador. Evidentemente esto nos va a proporcionar una flexibilidad de despliegue muy grande. Es más caro que tener una sola tecnología y tenerla estandarizada, pero bueno, en definitiva nos va a permitir desplegar todos nuestros servicios de tren conectado, mantenimiento basado en estado, etcétera, etcétera, y cliente conectado si se da en el futuro. Simplemente para terminar, a mí me gusta acabar este tipo de presentaciones con una reflexión que es que nos preguntemos cómo sería hoy en día el sector del ferrocarril si no existieran las radiocomunicaciones o si no hubiéramos dejado que las radios se subieran a bordo de los trenes. Es una pregunta que realmente cuando subimos a un tren, incluso los que somos ingenieros, pues no nos hacemos esa pregunta como tal. Nos prestamos más atención a pues, cualquier otra cosa, por ejemplo, que el tren tenga un plano en alguna rueda o alguna cosa que nos llame más la atención. Pero realmente los trenes tendríamos unos intervalos mucho más altos, tendríamos mucha menos seguridad, tendríamos muchas menos cosas, mucha menos calidad en la prestación del servicio al viajero de la que tenemos ahora. Y la gran pregunta, que es lo que está en nuestra mano ahora, es, dentro de 20 años, dentro de 30 años, ¿cómo va a ser ese sector del ferrocarril si no abrazamos de verdad esto? Y cuando digo abrazar, digo, entre otras cosas, teniendo espectro, teniendo tecnologías, teniendo todo lo que necesitamos para poderlo dar. Pues nada más y muchas gracias. No me ha salido mucho el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. El siguiente ponente también es miembro del grupo de trabajo, es Carlos Chilla. Él es ingeniero de telecomunicación por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, con más de 7 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y trabaja en Vodafone, un operador de telecomunicaciones. Ha participado y liderado numerosos proyectos relacionados con el sector ferroviario, como la validación del LTE 4G en entornos de los ferrocarriles. También tiene experiencia en concursos de Wi-Fi, de repetidores embarcados en las líneas de AVE, en la modernización de los repetidores de los túneles en AVE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Carlos, nos vas a dar la visión de un operador de telecomunicaciones que creemos que también es importante digamos, en este sector ferroviario. Vamos a intentarlo. Muchas gracias. También te pediría concisión.
pero no sé si con mucho éxito. Bueno, pues muchas gracias, José Ignacio, y gracias al resto de personas por su asistencia. Durante los próximos 10 minutos trataré de complementar a mis compañeros sobre lo que entendemos por un tren conectado. Yo voy a enfocar principalmente mi visión en la parte de conectividad, que al venir de un operador móvil, pues creo que es lo que resulta más interesante para vosotros. Comenzaré tratando de describir y ejemplificar qué entendemos por el tren conectado. Para mí, el tren conectado implica que los usuarios del tren estén conectados, que el tren en sí mismo esté conectado y que tengamos herramientas suficientes para obtener información que nos caracterice a los clientes del tren. Esta información, luego lo comentaremos brevemente, nos permitirá pues, optimizar la experiencia de los clientes del tren y gestionar de una forma más eficiente el sector ferroviario. En segundo lugar, comentaré brevemente el reto que supone esto del tren conectado desde el punto de vista de la conectividad, dada la complejidad del entorno ferroviario. Algunos de mis compañeros ya lo han comentado, yo profundizaré un poco más. Y bueno, finalmente pues intentaré hacer un resumen a modo de conclusión. Pues empezamos. ¿Qué entendemos por Smart Railways? Pues como decía, en primer lugar, que los usuarios estén conectados. Como imagináis, los usuarios del tren quieren y necesitan estar siempre conectados. Muchos de los usuarios del tren pasan la mayor parte del trayecto pues trabajando de forma online o viendo vídeos en streaming o simplemente chequeando sus redes sociales y sus aplicaciones. Para daros unos datos concretos y completar también a los datos que daba José Ignacio, he tomado como ejemplo un tramo del sector ferroviario que es el AVE Madrid-Valencia, el AVE Madrid-Barcelona. En el AVE Madrid-Barcelona, el tráfico de datos de los clientes, en este caso de Vodafone, ha crecido un 150% en los últimos 2 años. Y más del 60% del tráfico que hacen los clientes cuando están en este tramo del AVE se efectúa para ver vídeos en streaming o chequeos de Instagram. Como imagináis, estas dos aplicaciones son dos de las aplicaciones que más demanda de capacidad requieren y también que más exigencia de la red requieren. El usuario no quiere que se interrumpa el vídeo y se ponga en modo buffering o que en Instagram no se carguen las fotos cuando lo ve. El cliente del AVE, del tren, del sector ferroviario es cada vez más exigente. Por tanto, nos encontramos con un perfil de usuario muy exigente y muy demandante en cuanto a la conectividad. Ahora mismo en el territorio nacional y de forma genérica en las principales rutas ferroviarias, el despliegue de 2G, 3G y 4G está presente. Y el 4G cada vez más está cambiando el panorama, o ha cambiado el panorama. Por seguir dándoles unas cifras de lo que el 4G ha supuesto y ejemplificando en esta línea del AVE Madrid-Barcelona, casi el 90%, el 88% en concreto del tráfico de datos se está realizando ya sobre la red de 4G y en VoLTE, esto es voz sobre 4G, se ha incrementado el consumo de esta tecnología un 200% en el último año. ¿Qué significa para el usuario estos datos? Bueno, pues significa que cada vez está más satisfecho con el servicio que recibe, cada vez tiene una mejor experiencia de usuario, una velocidad mayor, cada vez tiene una menor latencia y cada vez tiene una mejor calidad de voz, ya que el VoLTE o la voz sobre 4G introduce pues mejoras como la calidad de la voz o una reducción del tiempo de establecimiento de llamadas. Pero no nos quedamos aquí, porque este sería el escenario actual, pero viene el 5G. De hecho, y a modo de prueba, el 5G ya en los trenes es una realidad. No sé si lo sabéis, pero la industria ha implementado 5G en un pequeño tramo de los trenes de la Generalitat de Cataluña, enfocado al Mobile World Congress. Se han hecho algunos casos de uso que iban a estar orientados para satisfacer las necesidades de los usuarios al Mobile World Congress. Y esto, que ahora mismo pues realmente solo es una prueba, pero que en los próximos años se irá desplegando en el entorno ferroviario, pues ofrecerá al cliente del tren pues una mejor experiencia que la actual, una mayor conectividad, una mayor cobertura gracias a la frecuencia de 700 MHz, que como sabéis es una de las frecuencias de 5G y nos va a permitir una mayor propagación y una mayor penetración en el tren, más capacidad, más ancho de banda y menos latencia. Con lo cual, importante que en el tren conectado los usuarios estén conectados. La segunda parte que comentaba, pues que el tren en sí mismo esté conectado. Aquí también estamos viviendo un cambio en el panorama
porque las nuevas tecnologías que poco a poco se van implantando pues nos permiten cubrir nuevas necesidades que hasta ahora no había o incluso imaginar e implementar nuevos casos de uso. Creo que mis dos compañeros lo han comentado brevemente. Uno de estos ejemplos es el mantenimiento predictivo. La monitorización continua de diferentes elementos, tanto del tren como de las infraestructuras ferroviarias, con tecnología IoT, el procesado y acondicionado de esos datos con tecnología Big Data y después el uso de la inteligencia artificial para establecer modelos de predicción que nos permita anticiparnos a los fallos de los elementos y ampliar así su vida útil. En este mantenimiento predictivo, como imagináis, las comunicaciones móviles van a jugar un papel fundamental, tanto por optimizar y aprovechar la infraestructura ya existente como por reducir pues, el posible impacto medioambiental que otra tecnología tipo fija pues, podría llevar. ¿Y qué tecnologías nos pueden ayudar a este mantenimiento predictivo? Pues dos, el 5G y el Narrowband IoT, por ejemplo. El 5G, ¿qué nos va a aportar? Nos va a aportar fiabilidad, nos va a aportar baja latencia en las comunicaciones críticas, comunicaciones de seguridad, por ejemplo, que se necesiten pues, para, como decía Marta al principio, el tren autónomo. Aquellas comunicaciones que consideremos críticas pues, se podrán apalancar sobre la nueva tecnología 5G. Pero también tenemos el Narrowband IoT. Sin muchas de las prestaciones que tiene el 5G en cuanto a ese tiempo real y esa baja latencia, pero con otros beneficios, como puede ser la gran cobertura que tiene, el bajo precio de estos dispositivos o que ya está desplegado en todo el territorio nacional, por lo menos por parte de Vodafone. ¿Qué otros casos de uso para tener el tren conectado? Pues esbozo así algunos rápidamente. El reconocimiento biométrico, esto estamos haciendo ya la prueba en la estación de Málaga, y saldrán los resultados próximamente. Con la previsible liberalización del mercado, pues podemos esperar una mayor afluencia de viajeros en las estaciones y pensar en las mismas soluciones para un escenario distinto, pues quizás nos quedemos cortos. El reconocimiento biométrico pues, nos podría aportar una mayor fluidez en la identificación de los usuarios o en la compra del ticket o en el acceso al tren, que podría mejorar la experiencia del usuario. O, por ejemplo, también se plantea con el 5G y sus capacidades la emisión de vídeos en directo, por ejemplo, de partidos de fútbol en las pantallas del tren y que el usuario no solo pueda ver el contenido ya pregrabado, sino vídeos online en directo. El Narrowband IoT pues, también nos podrá aportar, aparte de esta parte del mantenimiento predictivo, pues sensores en el tren, por ejemplo, que nos avisen cuando las papeleras estén llenas, para que venga un técnico y lo cambie en tiempo real, o información sobre los depósitos de agua de los baños, lo mismo, para tenerlo todo el tiempo controlado. Sensores en las vías que permitan pues, al operador ferroviario detectar la oxidación de los raíles o los problemas en las traviesas y, bueno, las estaciones inteligentes, por ejemplo, controlar el volumen de viajeros, el control dinámico de las colas de los viajeros para cualquier necesidad que tenga. Por tanto, usuarios conectados, tren conectado y la tercera pata que decía era la herramientas necesarias para caracterizar a los usuarios, ¿vale? Desde el punto de vista de los operadores tenemos una información muy valiosa respecto a la geolocalización de los usuarios mediante distintos algoritmos y teniendo como input, como entradas, distintas informaciones, somos capaces de saber cómo se mueven, dónde están los usuarios. Y esa información puede ser muy útil para las empresas ferroviarias. Por ejemplo, podríamos proporcionar la información sobre el tiempo medio de permanencia en las estaciones de tren de los usuarios, qué estaciones son más ágiles en cuanto a la entrada y salida de usuarios o en qué estaciones se dilatan más estos usuarios, la caracterización de la movilidad, cómo llegan a las estaciones, cómo salen de las estaciones, si cogen el autobús, si cogen un metro. Esto podría ser interesante, por ejemplo, para ofrecer paquetes que promuevan la visita de los viajeros a las estaciones, o también caracterizar pues las personas que viajan en cada una de las líneas por género, edad, residencia o cualquier otra información. Todo esto, por supuesto, respetando el anonimato de los clientes y la confidencialidad de los datos y la ley de protección de datos, agregando de forma anonimizada todos estos resultados para sacar conclusiones globales. Y bueno, pongo aquí los nuevos modelos de facturación como el Smart Ticketing. Si tú ya tienes la localización, la geolocalización de los usuarios, pues eres capaz de implementar algoritmos que te permitan no sacar un ticket, sino facturarte según el trayecto que hayas utilizado el tren. Todo esto del Smart Train o Smart Railway supone un gran reto. Como os anticipaba antes, el entorno ferroviario es muy complejo. Nos encontramos con muchos túneles, viaductos cortados que dan complejidad al despliegue y exigen una distancia intersite o una distancia entre antenas muy reducida para
proveer de cobertura a todo el trazado. La atenuación también, que decía alguno de mis compañeros, nos hemos encontrado en algunas frecuencias hasta 16, 17, 18 decibelios de atenuación cuando la señal entra por las ventanas o la estructura metálica del tren. La elevada velocidad de los trenes, que también comentaba mi compañero, por el número alto de handovers que tiene que realizar pues, una conexión de voz o de datos para que el usuario no vea esta interrumpida, o las interferencias puntuales con las que nos encontramos con el actual GSMR y que nos impiden, por ejemplo, tener en muchos tramos parte de nuestras frecuencias dando servicio al viajero, como es el 1900. Por tanto, y ya termino, a modo de conclusión, tenemos un nuevo panorama, bajo mi punto de vista apasionante, en la conectividad de los trenes. Los usuarios quieren estar cada vez más y mejor conectados, haciendo cualquier cosa, nuevos servicios que demandan y a los que tenemos que pues, dar la oportunidad de satisfacerles. También surgen nuevas posibilidades para tener un tren conectado, surgen nuevas necesidades y nuevas oportunidades. Y también pues, las nuevas herramientas que vamos teniendo pues parece que podrían ser muy útiles para mejorar la experiencia del usuario, el caracterizar a estos y ofrecerles a cada sector de usuarios pues, el servicio que más les favorece. Es necesario la implantación de nuevas tecnologías para ello, nuevas tecnologías que dispongan de un mayor ancho de banda, de una mayor velocidad, de una mayor capacidad, tanto para la conexión de múltiples usuarios como de múltiples sensores o dispositivos, por ejemplo, lo que explicaba antes del mantenimiento predictivo. Y bueno, pues esto supone un gran reto, como decía, un gran reto en el que va a ser necesaria la implicación de todos los actores, muchos de ellos representados hoy aquí, otros no, pero todos los actores del sector ferroviario van a tener que favorecer el despliegue de estas nuevas tecnologías para hacer posible este tren conectado. Yo estoy seguro que es el momento del tren conectado, es una gran oportunidad, no solo para el viajero, sino para todos los actores que de alguna forma formamos parte de este sector ferroviario. Y como decía José Luis antes, yo estoy seguro que todas estas cosas que os hemos contado, tanto mis compañeros como yo, sobre el tren conectado, van a ser una realidad muy, muy pronto. Así que nada, muchísimas gracias por la atención. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, yo invitaría ahora a que subiesen a la tril a Rafael Gutiérrez, que es otro miembro del grupo de trabajo. Él es ingeniero técnico de telecomunicación en la especialidad de radiocomunicaciones desde el año 1997. Se incorporó a INECO en el año 2003 y ha estado involucrado en multitud de proyectos en el ámbito ferroviario, participando en proyectos internacionales como el AVE La Meca Medina y también en proyectos también internacionales en Israel y proyectos de comunicaciones en ferrocarriles chilenos. Y el otro compañero es Javier Andrés Martín, perdón, estoy hoy, Víctor Andrés Martín. Él trabaja en Alstom desde el año 2014, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado un máster en sistemas ferroviarios. Y bueno, pues en Alstom ha trabajado en diversos proyectos internacionales como el Metro de Guadalajara, el Metro de Riyadh, Montreal, etcétera, etcétera. Sí quisiera disculpar a Javier Rivilla Lizcano, que era la otra persona que iba a participar en la mesa redonda, es director de soluciones transporte en Indra Sistemas, pero hemos estado enviándonos mensajes a través del WhatsApp, se encuentra un poco mal, no está afectado por el coronavirus, que hoy es un tema, pues se encuentra mal, estaba vomitando y dice que no estaba en condiciones de venir aquí, así que, disculpad su presencia, porque también era otra de las personas que creíamos que contribuiría a este debate. Bueno, entonces, ahora, esto está abierto, en principio, a cualquier pregunta que vosotros queráis hacer, así que antes de... Si no, saco yo la chuleta que tenía preparada para que esto no... Bueno, pues si no os atrevéis... Al metro y a autopistas y a los
parte de su negocio y no está aquí Herrera, me gustaría que estuviera aquí Juan Herrera, que es una administración. Los cuartos que se han llevado estas empresas de las telecomunicaciones, que también hay que agradecerle al cable. Bueno, hoy estamos aquí en el grupo este de trabajo, entonces... si no tenéis ninguna duda, consulta, es decir, yo creo que desde nuestro punto de vista... sí os pediría que os identificaseis y fuéramos breves en las preguntas y también breves en las respuestas. Muy bien, no me mires solo a mí. No. A mí, me miras a mí, ¿no? Vale. Me da por olvido. Buenas tardes, mi nombre es Isidoro García y estoy aquí por la empresa Aplicaciones. Una de las especialidades que tiene nuestra empresa es todo el tema de control de calidad y de seguridad en las redes Wi-Fi. Me gustaría saber los varios operadores que hay aquí de servicio, cómo los tienen en funcionamiento y cómo podríamos colaborar con ellos. Gracias. ¿A quién se la diriges? ¿A alguien en concreto? Bueno, me gusta Renfe, me gusta Metro. Pues entonces, Renfe y Metro por este orden. Vale, nosotros tenemos 5 túneles IPsec entre el tren y el CPD de Telefónica, con lo cual vamos por la WAN de Telefónica, es decir, no hay posibilidad de ataque directo a los trenes, de denegación de servicios, por ejemplo, de entrada. 4 va por los routers y el 5º va por el satélite. Luego, además, dentro del tren, naturalmente impedimos, por configuración del router, que ninguno de los equipos a bordo pueda comunicarse con otro en la SSID de Play Renfe, en el que damos al público, y naturalmente tenemos puestos elementos y hacemos análisis relativos a Rogue AP o Man in the Middle, que son, digamos, los más dificultosos. Juan. Sí, bueno, lo primero aclarar que no es realmente mi campo pero nosotros lo que tenemos es simplemente las redes Wi-Fi para dar servicio a los trabajadores de la compañía, a los trabajadores de las estaciones, con lo cual evidentemente las necesidades de ciberseguridad en ese sentido son menores al ser terminales cautivos. Todo ocurre dentro de la red de Metro, no sale tráfico fuera, red de Metro que por otro lado está conectada de manera muy limitada hacia afuera. Y de cara a la conectividad con el tren, lo que hay son redes Wi-Fi para la comunicación tren-tierra, lo mismo, realmente no se enrutan hacia afuera, y tienen incluso alguna modificación no estándar, digamos, para, entre otras cosas, no solo por esto, dificultar un poco pues cualquier tipo de ataques que no sean a nivel físico, obviamente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Hola, me llamo Alejandro Ramírez, soy ingeniero de telecomunicación colegiado, cosa de la que me siento muy orgulloso, y trabajo desplegando telecomunicaciones en entornos hostiles. Pues actualmente estamos monitorizando la Tierra en tiempo real a través de herramientas de telecomunicación de la Estación Espacial Internacional. En uno de nuestros proyectos, hace ya un tiempo, en el desierto del Sáhara, trabajamos en una solución que entonces se nos ocurrió apetecible o factible para sistemas ferroviarios, para el metro. Entonces, quisiera hacerle una consulta al señor Moreno. Cuando ustedes lleguen ahí, quiero decir que cuando tengan resuelto el tema de despliegue y dentro de unos años, como usted ha dicho, si tuvieran los datos de todos los viajeros, no me refiero a los personales, que también podrían tenerlos porque el reglamento, el 679, la RGPD lo contempla. Me refiero a los datos de lo que están haciendo, lo que están buscando los viajeros, ¿para qué los utilizaría su organización? Gracias. Pues lo cierto es que es una buena pregunta. Obviamente se me ocurren muchos usos para esos datos, pero empezando por datos puros y duros de aglomeraciones en estaciones, cuestiones inmediatamente muy operativas, y luego, por supuesto, se me ocurre poder usarlo para adecuar la oferta de servicio a la demanda de servicio.
que es realmente, yo creo, que el santo grial en el transporte. Esas serían un poco las cosas que se me ocurren pensando en voz alta. Lo cierto es que, siento decirlo otra vez, tampoco es mi campo el pensar ese tipo de cosas. Es más bien dar soporte a los que piensan ese tipo de cosas. Añadiría un punto, y es la movilidad, ¿no? Hasta lo que se llama la última milla o puerta a puerta, el viajero, el usuario al final, de alguna forma, si tuviésemos esos datos integrados, puedo entender, le facilitarías al usuario el uso de un determinado medio de transporte. Quizás en la red metropolitana no es, bueno, es más obvio el tener a disposición una boca de metro, pero en el tema de cercanías, pues puede ser que haya ahí una pequeña barrera, ¿no? Y de alguna forma se podría solventar ese problema. Pero en el fondo es un poco eso, ¿no? Adecuar la oferta de distintos modos de transporte a la demanda, obviamente, extremo a extremo. ¿Más preguntas? Bueno, si no, yo tenía preparadas algunas que conocéis, así que espero que os hayáis preparado la respuesta. Entonces, son cuestiones o preguntas que han surgido en los debates, en las reuniones que hemos mantenido, pero digamos, desde vuestro punto de vista, no sé si esta sería para Renfe, se ha producido la liberalización del sector. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles creéis que serían los vectores para atraer a los pasajeros? La reducción del precio del billete, la posibilidad de disponer de servicios de entretenimiento, de ocio, de teletrabajar en el tren. ¿Cuáles creéis que, digamos, serían algunos de los vectores para atraer a esos vectores, puesto que vais a entrar en competencia con otros? Una magnífica pregunta, y si tuviese la respuesta me daría en el puesto de comercial seguro. No la tengo. Lo que sí me parece es que el condicionante mayor que existe es el elemento precio. Dentro de unos días vamos a sacar los trenes AVLO, me apresuro a decir, y precisamente son trenes en los cuales vamos a ofrecer nuestro Play Renfe, pero en unas condiciones no tan digamos atractivas como lo que estamos ofreciendo en el AVE. La ventaja que puede tener la oferta que nosotros podemos tener en el AVE se enfrenta ahora mismo con el hecho de que hay muchas personas que se bajan su película de Netflix o HBO o sabe Dios y llevan su propio dispositivo con digamos, su entretenimiento en la mochila, ¿no? Con lo cual estoy convencido que el mayor condicionante es el precio. Luego, si hay un precio razonable, consigues dar un servicio mejor, claro, te van a aplaudir totalmente. Vale, yo tenía... Sí, yo en mi caso me gustaría incorporarme a la mesa y añadir un punto desde el lado del punto de vista de Alstom. Bueno, nosotros, dentro de muchas de las cosas que ya hemos hablado, de mantenimiento predictivo, operativa en tiempo real, etcétera, estamos muy focalizados también en el tema multimodal, ¿no? En lo que hemos hablado aquí de la movilidad, la movilidad as a service, o el complete trip door to door, etcétera. Creemos muy importante que un elemento diferenciador del tren es que al final se convierte en una pieza central dentro de la movilidad, prácticamente en cualquier tipo de entorno, metropolitano, urbano, interurbano, y creemos que es importante que el tren se embarque en esa provisión de una solución de movilidad completa, ¿no? Para que el usuario realmente pues, pueda ir de puerta a puerta de una manera prácticamente transparente, y es un poco el operador, ¿no? Que al final logre embarcarse en esa horizontal, ¿no? Yo creo que va a tener mucho ganado. Bueno. Disculpa, Ignacio, añadiría el tema de la conectividad, ¿no? De alguna forma, lo más sencillo es dejar en manos de los operadores públicos esa conectividad. En los núcleos de cercanías, por ejemplo, ¿no? Los viajeros, cuando hacen todo su trayecto,
sí, se sienten con esa necesidad. De alguna forma, insisto, la conectividad se la estamos dejando en manos de los operadores porque no está habiendo otra solución que favorezca de alguna forma al viajero. Desconozco si es un foco de atención el núcleo de cercanías, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, para los operadores públicos que dejen una cobertura con una disponibilidad suficiente que dé garantías a los usuarios. De alguna forma se está perdiendo por parte del operador, en este caso ferroviario, cumplir con esa necesidad que tiene el usuario final, o se está dejando en manos de un operador público que de alguna forma no tiene tanta necesidad para dar ese servicio dentro de una infraestructura que, como hemos comentado, es compleja porque hay túneles, estaciones, Faraday, etcétera. Totalmente de acuerdo, y sin duda lo es. Sin duda es uno de los objetivos y es una de las prioridades, sin duda. Para nosotros, deciros que en el plan de renovación de material en el que está Renfe implicado y que va a significar que se compren muchos trenes, en todos ellos, en el pliego de condiciones, lleva el hecho de que sean compatibles con Play Renfe. ¿Eso qué significa? Que también en los trenes de cercanías pretendemos dar una solución similar. ¿Por qué una solución similar? Por las dos razones que hemos dado antes. Primera, que damos más cercanía al viajero con una solución wifi interior. Segunda, que el sistema de... Perdonadme, es que estoy casi de milagro aquí hoy. Segunda, es que el mantenimiento nos sale más barato. Es decir, no podemos montar un SIMO en nuestra empresa. Es preferible que nuestros sistemas de monitorización se dirijan a elementos iguales en cualquiera de los trenes. Pero hay que tener en cuenta que en esto que os comentaba y la pregunta que hacía Ignacio lleva consigo pues un abanico enorme. Es decir, démonos cuenta de que nuestros viajeros van desde el ejecutivo que va pensando en conectarse a su VPN para conectarse con su empresa, hasta los chavalillos que van en un viaje fin de estudios pues jugando en un juego online. Ahí hay un abanico realmente brutal y nosotros pretendemos ir haciendo sucesivas aproximaciones, pero evidentemente, por eso decía en un principio la necesidad de tener cada vez mayor capacidad de comunicación exterior a un precio razonable, insisto, porque el tema precio es fundamental y evidentemente nuestra intención es, como dices, en cercanías dar wifi, evidentemente solo daríamos conectividad, así a priori. Bueno, yo creo que algunos de los puntos de vista de la conectividad, como lo ven los operadores ferroviarios y como lo ven los operadores de telecomunicaciones, están claros. Yo quería también preguntar a otra cosa a nivel internacional. Quizá, Rafael, tú nos puedas dar una visión. Digamos, siempre hay un problema, es cómo estamos o cómo está la industria ferroviaria española, no solo, digamos, los operadores, sino la industria en general, en comparación con otros, digamos, países, porque en el informe hacemos algunos casos de uso en otros países, entonces un poco, digamos, cómo está la implantación de estas tecnologías en otros países. ¿Estamos iguales que ellos? ¿Estamos más avanzados? ¿O estamos, cuál es nuestro, digamos, estadio comparativo con respecto a otros países? Bueno, en este sentido tengo que decir que, bueno, por un lado está el ámbito de los países de la Unión Europea y por otro el resto de países en el resto del mundo, ¿no? Nosotros tenemos proyectos a nivel europeo y a nivel internacional. Bueno, estamos ahora mismo en Israel. Hemos definido hace ya un par de años el pliego de condiciones para todo el despliegue de comunicaciones móviles y fijas y RTMS. También estamos en el tranvía Haifa-Nazaret. Asimismo estamos en Australia, en Sydney, en la red de cercanías de Sydney, en Chile,
definiéndoles toda la normativa de todos los sistemas, y ahora estamos entrando también en Uruguay. Cada uno tiene una problemática, unas necesidades, y a partir de ahí pues unos sistemas de comunicaciones a implementar. Por ejemplo, en el caso de Israel, estamos ahora mismo, ellos ya no se piensan otra cosa que LTE, igual que a lo mejor por sus condiciones de contorno no requieran interoperabilidad y demás, pues bueno, pueden optar a implantarlo. En el caso de Sydney, cercanías de Sydney, que son casi 500 kilómetros, tienen un problema de obsolescencia con el sistema DMR, que es basado en 2G, similar al GSMR, y quieren evolucionar a un sistema ya IP, por lo menos el core, que ya sea también en 4G, pensando en 4G, y ya a futuro ir a migrar todo el equipamiento de campo. El caso en Australia conocemos también otros casos de uso que, sobre todo para mercancías, porque se transportan muchos minerales y materias primas, y utilizan no solo el sistema, o sea, utilizan soluciones con operadores, soluciones híbridas y soluciones satelitales. Y este mismo caso nos lo hemos encontrado por necesidades en Chile, dada también la orografía, sus grandes extensiones, movimientos de mercancías, de celulosa, de minerales. Hemos estado desarrollando con ellos una norma de un equipo embarcado, CSV lo llaman, que conlleva sistema, un módem en VHF, operadores públicos en 3G, porque allí el 4G solo está implantado en los núcleos de las ciudades, y solución también satelital. Quiero decir con esto que fuera de Europa, el marco que hay, al final cada país intenta adecuar las tecnologías actuales, llevándolas a su infraestructura, a sus necesidades. En el marco europeo tenemos esa complejidad de uso, ¿no? Porque estamos un poco, de alguna forma, metidos dentro de ese marco, que me ha sorprendido cuando me comentabas que el FRMCS no tendrá cabida en el metro. No sé, no llego a verlo. A lo mejor en el futuro... Es lo que yo tengo entendido, pero estaría encantado de equivocarme, ¿eh? Eso vaya por delante. Bueno, ya que habéis sacado el tema, aprovecho que está aquí la decana, y no sé si estaba José Luis Ruiz de Adif. Sí. Vale. Entonces, sabéis que os he contado una posibilidad de organizar una mesa redonda sobre el FRMS, y además contar con la posibilidad de que venga el director general de la ETSI cuando saque la nueva release del 5G. Así que lanzo estamos en ello, ya lo hago público, y así os... Tenía preparada una pregunta para Javier Rivilla, porque es el tema de... ellos han participado, Indra ha participado en SIG2 Rail, es miembro asociado. Entonces, digamos, a mí me gustaría saber, no sé si a lo mejor tenéis alguna idea de... Vosotros no habéis participado, pero está la administración. ¿Cuál ha sido la posibilidad o cuál ha sido las ventajas de participar en SIG2 Rail, si no habéis participado en ninguna? Pero, ¿cómo veis en el programa nuevo europeo que haya algo dedicado al ferrocarril? Y si la administración nos da alguna idea o tiene alguna... No. Nosotros hemos participado en algún proyecto, no sí, como miembros, sino como las Open Call, que se llaman, ¿no? Y realmente la visibilidad que tenemos es buena. De hecho, en algunos con Alstom, como Roll to Rail, por ejemplo, y evidentemente yo creo que es una cosa tremendamente ambiciosa, porque en el fondo se trata, ¿no?, de cohesionar a un sector muy diverso en Europa,
y se trata también, yo entiendo, de estandarizar un montón de cosas de cara al futuro. Y cuando digo un montón, digo prácticamente todos los campos que puedan tener algo que ver con el ferrocarril. Entonces, en ese sentido, nuestra visión, aunque limitada, porque evidentemente yo en mi caso particular he estado en unos pocos proyectos, es positiva. Pero es que es cierto que la ambición es inmensa. En dichas calls hay propuestas tipo el Innovation Hub de Adif, en el cual lanzan retos y ahí... Pero en general, mi pregunta es, ahora se está definiendo el nuevo programa. Es decir, por ejemplo, los operadores ferroviarios han quedado fuera de de Shift2Rail. ¿Se está haciendo algo porque en el nuevo diseño del programa entren estos operadores ferroviarios? Pero hay varios operadores ferroviarios. Los tres más grandes, Trenitalia, la DB y la SENSEF, están. Pero no, de españoles no hay ninguno. No, eso es cierto. Y a nivel nacional, digamos... En este caso sí que añadiría que dentro del programa Shift2Rail existe un catálogo de servicios muy ambicioso, muy amplio en todos los ámbitos, no solo en los sistemas radio, sino en facetas como el asset management o el predictive maintenance, etcétera. Y bueno, el origen de eso sí está derivando en iniciativas nacionales, en las cuales, por ejemplo, por parte del CEDETI, ¿no?, las cuales Alstom ha participado en colaboración con otras partes del consorcio y con Adif en proyectos que han tenido y que están teniendo mucha relevancia a nivel internacional, como por ejemplo un proyecto que se llama Sentinel, que es un proyecto para la gestión de inventario, el asset management a partir del material embarcado, ¿no? De nuevo, el material rodante, el tren conectado sigue siendo la pieza fundamental, porque se va a convertir no solo en el elemento para dar servicio a los usuarios, sino también el elemento para monitorizar el estado de la vía de manera en tiempo real, este proyecto Sentinel, que el objetivo es utilizar el material embarcado para hacer un inventario activo y en tiempo real de toda la infraestructura. U otro proyecto que también se puede extraer del Shift2Rail, que es otro proyecto que ha sido muy interesante con el CEDET y con Adif, que es el túnel Curiosity, que es igual un tren embarcado con diferentes elementos. En Alstom todo lo llamamos tracer, catenary tracer, trend tracer o track tracer, que al final es una serie de elementos sensorizados en el tren para de manera mucho más ágil que los mantenimientos actuales poder hacer una radiografía del estado de un túnel de una manera mucho más ágil. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Porque por necesidades logísticas tenemos que acabar. Entonces yo sí quisiera hacer una pregunta, pero por favor os exigiría, concisión en la respuesta, porque nos están esperando el catering. Creo que habéis puesto de manifiesto, que en este entorno hay, por un lado, los operadores ferroviarios con unas necesidades, en donde habéis hablado de que estáis todavía en el 2G. Metro ha puesto, en la mesa que no tiene espectro, que, tiene que convivir con muchas tecnologías. Y por otro lado, la visión de Carlos, de un operador de telecomunicaciones, el 5G, vamos a dar conectividad a los viajeros, etcétera, etcétera. Aparentemente, no sé si son dos mundos contrapuestos, es decir, uno será el Velociraptor y otro es el Tiranosaurio Rex. Entonces, no sé si estarán en condiciones de convivir y si cómo debe ser esa convivencia. Por favor, una respuesta rápida, que nos están esperando. Empiezo yo, muy breve. No sé si en el pasado hemos ido separados, pero como decía, las nuevas necesidades nos van a obligar a ir juntos. El despliegue que los operadores, por sus propios intereses hacia sus usuarios, tienen y van a seguir haciendo en todo el territorio de España y, por supuesto, en el sector ferroviario, bajo mi punto de vista, debería ser aprovechado también para la explotación ferroviaria, tanto para las comunicaciones, la seguridad y todos esos casos de uso de los que he hablado.
Por ser breve, la respuesta es por supuesto que sí. Nos tenemos que entender. Yo creo que hay aquí una gran oportunidad de avanzar y sobre todo de aprovechar las infraestructuras existentes que los operadores móviles tenemos para cubrir a nuestros clientes, pues que también las podremos utilizar para cubrir otras necesidades del sector ferroviario, aparte de los clientes que viajan en el tren. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no, de hecho, no concibo esa transformación que mencionaba, esa visión a largo plazo, no la concibo sin tener como partner de los operadores ferroviarios a los operadores de telecomunicaciones. De hecho, no lo concibo. Tenemos simplemente un apunte, tenemos un montón de cosas que conectar, un montón. Y tenemos que hacer un montón de cosas con ellas. Y por ahora las estamos haciendo muy tímidamente. Entonces, en ese sentido, vosotros y muchos otros agentes más, por supuesto. Sin duda. Sí, yo en mi caso, bueno, como fabricante y proveedor de soluciones, estoy de acuerdo con Juan. O sea, hay tal abanico de servicios para los pasajeros, pero por supuesto para el cliente, para el operador, el tren autónomo, el mantenimiento predictivo. Hay tal abanico que creo que hay cabida y debe haber cabida para todos, pero no debemos olvidar desde nuestra posición, desde luego, la importancia de mantener un operador ferroviario que garantice el cumplimiento de servicios críticos que actualmente se están dando y que se deben de seguir dando sin lugar a duda. No puede haber ningún tipo de desviación en ese sentido. Y por lo tanto, bueno, pues creo que hay abanico para que todas las tecnologías puedan estar, convivir. Son más difíciles de dar de la mano de un operador ferroviario. Sí, correcto. Son más difíciles, pero bueno, hay servicios, por ejemplo, bueno, por terminar, ¿no? El CCTV, ¿no? O sea, el vídeo al final es un servicio que machaca o que reta cualquier tipo de red. Y es un servicio que cada vez se va a hacer más crítico, porque la operación que cada vez más va hacia una autonomía va a centrar, aparte de la sensorización, en la videovigilancia. Entonces tenemos que garantizar ese servicio. Bueno, pues cierro la... Bueno, entonces, bueno, solo primero, aquí se han planteado una serie de cuestiones. Las hemos discutido o analizado en el grupo de trabajo, nos hemos dejado algunas en el tintero. Creo, y eso lo debemos juzgar, y los miembros del grupo lo debemos juzgar, creo que ha sido interesante la jornada, está grabada, con lo cual nos permitirá sacar algunas conclusiones y incorporarlas en el informe. Y, sinceramente, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Espero que la mesa redonda pues haya sido ágil, atractiva y que os haya despertado, pues bueno, por lo menos os haya permitido conocer nuevas cosas del sector ferroviario. Y bueno, en las conclusiones pues aprovecharemos en el informe y pondremos las conclusiones. Yo ya no quiero demorar más, que se alargue más la jornada, así que muchas gracias y de nuevo muchas gracias al Banco de Sabadell por permitirnos hoy estar aquí.